cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retapay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retapay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Quedó demostrado que el proceso de sucesión electoral efectuado por la señora Áñez fue fraudulento. Aspecto este que no le quedó claro a Diego Sayán, relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien mantiene una irreal postura ante el proceso de Áñez, el cual, se ha dicho de paso, fue extremadamente pulcro. Sobre estas y otras informaciones nos pone al día nuestro compañero, el viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico. ¡Feliz año nuevo para todos nuestros pueblos de la Vía Yala! Un feliz año nuevo para todos los pueblos que vivimos al sur de la línea del Ecuador, en la Vía Yala. Un jayaya para todos ustedes. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, comunicándonos con nuestro Abya-Yala, con nuestra América linda, morena, hermosa, revolucionaria, digna, y desde la América para el mundo entero. Diego García Sayán, el relator especial para las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, se dejó llevar por esa, como dicen los venezolanos, por esa arrechera que le dio, y que aquí los bolivianos mencionamos que se dejó llevar por ese exitismo que produce la mala información. Pues bien, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia y un montón de observadores han tenido la posibilidad de seguir el proceso que, como marca nuestro ministro de Justicia, Iván Lima, fue el proceso más pulcro que se ha podido llevar aquí, en la justicia boliviana. El proceso contra Yanine Áñez estamos hablando, el proceso contra la autoproclamada presidenta, el proceso contra la dictadura del año 2019-2020, el proceso contra la conductora del latrocinio, del robo sin vergüenza en plena pandemia, de apropiarse de todo el bien público
ese proceso, denominado Golpe 2, tuvo todas las garantías de un debido proceso como marca nuestro Código Penal. Se respetaron tiempos, se respetaron y se dilucidaron excepciones, se respetaron y se dilucidaron recursos constitucionales, pero la mentira tiene patas cortas y por ende el famoso y orquestado hecho de sucesión constitucional quedó demostrado que fue fraudulento desde el inicio. Se demostró que la señora Yanine Áñez, en su condición de gobernadora del Estado Plurinacional por el departamento del Beni, cometió fraude, vulneró la Constitución, se subrogó derechos del pueblo, se autoproclamó sin quórum presidenta de la Cámara de Senadores por sucesión, según ella, porque le correspondía, según su mezquino proceder intelectual, y por ende, con ese hecho, posteriormente, algo que será enjuiciado también posteriormente en el caso denominado Golpe 1, se autoproclamó presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. En esa su condición fraudulenta fue que dictó un decreto por el cual eximía de cualquier hecho penal a las Fuerzas Armadas y a la policía, instrumento jurídico con el cual los dos prófugos hoy de la justicia y sentenciados a 10 años, el general Williams Calimán y el general Yuri Calderón, uno de las Fuerzas Armadas y el segundo de la Policía Boliviana, hoy prófugos, también son enjuiciados porque con ese instrumento jurídico ellos ordenaron a sus tropas la masacre de nuestros compañeros y conciudadanos bolivianos en Sacaba, en el Quenco, en el Pedregal, en Rosales, cobrándose vidas inocentes, cobrándose y truncando la vida de jóvenes que tenían un futuro para delante, arruinando, quebrando el futuro de niños que hoy son huérfanos, o de mujeres que son viudas, o de varones que quedaron y son viudos y quedaron con las familias. Eso se ha hecho y García Sayán de pronto nos viene a decir que la señora merece juicio de responsabilidades, no importa cómo habría accedido al gobierno. Lo que no se puede conceder es el no importismo sobre el principio de la norma. Es como decir, si robó el banco y ese dinero lo dejó a las madrecitas de la caridad, entonces ese señor es un héroe, no es un ladrón. No, más allá de lo que se busque, sea para bien o para mal, los estados han normado su vida jurídica y la señora los vulneró. Por lo tanto, señor García Sayán, primero tiene que informarse, porque a la señora no se la está juzgando, ni se la juzgó, no se la juzgó en el caso Golpe 2, por lo que hizo todavía cuando asaltó el poder. Se le juzgó por la vulneración constitucional en la asunción de la presidencia de la Cámara de Senadores. Vulneró la Constitución, es vulnerar
Y eso llevó a consecuencias graves y gravísimas. Por lo tanto, primero hay que informarse, después soltar la lengua. Se lo decimos con todo cariño y con toda amabilidad desde esta nuestra amada patria Bolivia. Un saludo a la América Latina. Tras la sentencia de 10 años contra Yanine Áñez, los llamados jinetes externos del golpismo boliviano, Gran Bretaña, Unión Europea, la OEA, etc., y los factores oposicionistas dentro de Bolivia, están alertas y reorientan sus estrategias en contra de esta medida. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal mis amigos de la radio Causachuncoca? ¿Qué tal mis amigos de Venezuela, de Bolivia? Un saludo fraterno gigante al camarada, compañero y amigo Alejandro Díaz, quien hace posible cada semana desde los primeros días del golpe allá por noviembre del 2019. Realizábamos esta transmisión para informar a Bolivia y el mundo de todo lo que acontecía en el Estado Plurinacional de Bolivia desde los orígenes que se había instaurado pues el régimen de facto, el gobierno ilegal, inconstitucional e ilegítimo de Yanine Áñez. Sufrimos con las masacres de Sacaba, las masacres de Sencata, la violación de los derechos humanos sistemáticos, la violación a la libertad de prensa que se desataba en el país, las amenazas frontales y directas de, por ejemplo, la ministra de Comunicación Lizárraga de aquel entonces, el propio ministro de Gobierno Arturo Murillo, personajes como el ministro de Planificación de aquel entonces que de Obras Públicas era, ¿no? Que ahora es el alcalde de La Paz, Negro Arias, quien amenazaba públicamente a través de sus diferentes cuentas de sus cuentas oficiales del Ministerio de Obras. Bueno, vivimos todo aquello y estamos esta semana para un poco más que informar, analizar, develar todo lo que está aconteciendo en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para que sean ustedes los que nos escuchan quienes articulen las estrategias, las tácticas para combatir todas estas desinformaciones, todas estas líneas argumentativas de la oposición reacia, de esa oposición republicana, de esa oposición contraria al Estado Plurinacional de Bolivia que quiere nuevamente hacerse del poder y quiere pues perjudicar a este proceso de cambio que tanto esfuerzo, sacrificio, sangre, sudor y lágrimas nos ha costado a todos. Desde, por supuesto, las diferentes trincheras de lucha, no todas las trincheras son iguales, pero todas son importantes y todas nos conducen al mismo camino. Vamos a analizar a los jinetes externos del golpismo. Estoy hablando de Gran Bretaña, estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de la OEA, estoy hablando de el Grupo de Madrid, igual a Vox. Investiguen qué es Vox. Vox es precisamente el partido ultraderechista de España que abiertamente se manifiesta con tintes fascistas, ¿no? Esa gente es la que tiene en sus filas el denominado Grupo de Madrid. ¿Qué ha pasado? Tras la sentencia de 10 años contra Yanine Áñez por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, no solo los actores políticos internos involucrados en la ruptura del orden constitucional en noviembre del 2019 se han puesto alertas y movilizados, sino que también los actores internacionales que participaron en el golpe, es decir, los actores externos, cual jinetes de caballería avanzando sobre el terreno ganado, o mejor dicho, el terreno perdido, han reaccionado desde diferentes flancos. Es de conocimiento público que el embajador británico en Bolivia, Jeff Glecking, apoyó abiertamente mediante su cuenta de Twitter a los grupos denominados pititas, esto en noviembre del 2019, para ser más precisos, más exactos, durante octubre y noviembre del año 2019. Posteriormente, y durante el gobierno ilegal, vuelvo a decir, inconstitucional e ilegítimo de Yanine Áñez, este embajador Jeff Glecking no solo posó alegremente con Yanine Áñez en múltiples fotos que son de dominio público, sino que presentó también sus cartas credenciales, amparando de esta forma, con este hecho, una supuesta legalidad presidencial de la señora Áñez.
Este embajador también se animó a criticar al gobierno depuesto, expresando textualmente, y voy a citar: el gobierno anterior no estaba a favor de la inversión extranjera. Eso dice Jeff Gleckin en marzo del año 2020, en pleno golpismo, en pleno régimen de facto de Yanine Áñez, en una entrevista en un periódico de circulación nacional, El Deber. Pueden buscarlo. El interés británico estaba puesto en el litio boliviano, por supuesto que sí. El golpe se dio por el litio. Interés que tampoco ocultó Jeff Gleckin. Es más, cumpliendo su labor como embajador y en el marco de la Realpolitik, generó las condiciones políticas y fácticas para que los intereses económicos, los intereses empresariales, los intereses geopolíticos y financieros del Reino Unido se encuentren resguardados, y no solamente resguardados, sino con proyección e incidencia durante el régimen de Yanine Áñez. Jeff hizo un excelente trabajo para los ojos de su reina y para desgracia de nosotros, de todos los bolivianos. No es de extrañar la manifestación oficial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en torno a la sentencia de Yanine Áñez, y aquí es donde vamos, ya que deben cuidar sus espaldas y las espaldas de su diplomático por las acciones anteriormente descritas, ¿no? Y más que cuidar a Jeff, hay que cuidar las operaciones geopolíticas británicas desarrolladas antes, durante y después de la ruptura del orden constitucional en noviembre del 2019. También, más allá de este personaje, hay que analizar el rol de la Unión Europea. No es un dato menor el pronunciamiento realizado por la Unión Europea con relación a la sentencia de Yanine Áñez, ya que fue la propia Unión Europea quien reconoció públicamente haber participado de las jornadas de diálogos y negociaciones para, según ellos, viabilizar un gobierno, entre comillas, ¿no? Pacificar el país, entre comillas. Los embajadores europeos, y eso también para que toda la gente recuerde, fueron los primeros en presentar sus cartas credenciales ante Áñez, avalando un supuesto estatus de constitucional ilegítima a esta señora, ¿no? La Unión Europea necesita validar desesperadamente su ficción de haber estado en el lado correcto de la historia, sosteniendo la narrativa de, abro comillas, gobierno constitucional transitorio, cierro comillas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto la Unión Europea? Porque la Unión Europea se dedicó de blindar no solamente con todo su respaldo político, sino sostuvieron negocios fluidos con el régimen de Áñez. Todo al mero estilo del colonialismo europeo del siglo XIX. Recordemos cómo se movían los países europeos en sus colonias africanas, en sus colonias asiáticas, ¿no? En aquel entonces, la expansión territorial europea, por despojo en África y Asia, generó factorías y a través de las cuales explotaban recursos naturales, piedras preciosas y esclavos. En noviembre del 2019 y en los 11 meses posteriores, como aquel entonces, siglo XIX, los europeos encontraron la factoría golpista bien engrasada y aceitada por los medios hegemónicos de comunicación, policías, militares y actores políticos locales. Encontraron los europeos también, como en el siglo XIX, pero encontraron acá en Bolivia, para su deleite, el litio, a ser negociado por sus nuevos esclavos. ¿Quiénes eran sus esclavos? Pues los personajes que detentaban el poder durante el régimen de Yanine Áñez, todos los que rompieron el orden constitucional vigente. Seguimos analizando estos jinetes externos del golpismo por el mismo flanco, pero desde otra caballería de jinetes externos se manifestó también el denominado Foro de Madrid. ¿Quiénes son pues el Foro de Madrid? Los miembros más destacados de este grupo denominado Foro de Madrid, los más preocupados por la coyuntura política boliviana, apoyaron públicamente y en conferencia de prensa rimbombante al ex ministro de gobierno del régimen, Arturo Murillo Prijic, hoy prófugo de la justicia boliviana y condenado en Estados Unidos por los delitos de pago de sobornos y lavado de dinero. El Foro de Madrid puede presumir de tener en sus filas a destacados fascistas del partido ultraderechista Vox, lo que les decía al principio. Su intención es solamente, al igual que la de los otros jinetes, negar la historia reciente del golpe en Bolivia. Ese es el fondo, el meollo del asunto. Negar la historia reciente del golpismo, los actores y los responsables de esta ruptura del orden constitucional.
Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba. Les invito a que puedan seguir mis páginas en YouTube como Gabriel Villalba Pérez. Ha sido hackeada mi cuenta de Gabo Villalba en Facebook. Espero recuperarla pronto, pero seguimos comunicando desde Gabriel Villalba, el perfil normal de Facebook, @Gabo Villalba P en Twitter e Instagram. Y también les invito a que puedan entrar a Google, poner Gabriel Villalba Proponiendo y visitar mi WordPress, que pues ahí están todos mis trabajos escritos, artículos, ensayos, para que sigamos autoformándonos todos y todas. Un abrazo gigante. Y en nuestra acostumbrada y necesaria sección cultural les comentamos que esta semana se llevaron a cabo ceremonias de agradecimiento y permiso a la Madre Tierra, la Pachamama, en una fecha emblemática en el calendario andino, el retorno del sol o Huilcacuti y el Año Nuevo Aymara número 5530. Que el Año Nuevo traiga mucha energía, estudio, sabiduría, que hayan nuevos profesionales, abogados, que el presidente tenga éxito, que no nos falte nada. Recibiendo esto, como siempre lo han hecho nuestros abuelos. Esto es el nuevo inicio, el nuevo regreso a nuestro sol, para iniciar nuestra cosecha, para iniciar nuestra vida. Tiwanaku, centro ceremonial, cuna de varias civilizaciones desde 1500 años antes de la era cristiana, fue nuevamente uno de los principales lugares de celebración. Aquí acudieron miles de personas para recibir los primeros rayos del Huilca, el sol, con las palmas extendidas para renovar energías. Un año nuevo que siempre nos brinda de esperanza a todos y a todas. Un año nuevo donde hay buenos presagios, donde sabemos que va a haber una buena cosecha y una buena siembra y por lo tanto producción en nuestras tierras. También la fertilidad se asoma, también la felicidad, la armonía, la paz. Nuevo año con nuevas y recargadas energías que pueden hacer posible que los nuevos proyectos se realicen. Va a ser el año en que otra vez vamos a volver a bailar, vamos a poder celebrar y vamos poco a poco a despedir las malas cosas que han estado viniendo desde algún tiempo atrás. Son pues los deseos que tenemos para el pueblo boliviano, para nuestras hermanas y hermanos bolivianos. El expresidente Evo Morales aprovechó la oportunidad para saludar la reciente victoria de la izquierda en Colombia y vaticinó nuevos avances de los sectores populares en el continente. Una rebelión del pueblo colombiano, del pueblo latinoamericano ante el imperio norteamericano. Mira, la llamada Cumbre de las Américas es un fracaso. Estados Unidos pierde su hegemonía y con la guerra provocada, conflicto provocado entre Ucrania y Rusia, pierde su economía Estados Unidos. Y los pueblos siguen adelante. Estamos convencidos que este año vamos a ganar en Brasil y el próximo año ganaremos en Paraguay. Estas celebraciones coinciden con el solsticio de invierno. La tradición aymara dice que la noche del 20 al 21 de junio es la más larga del año, por lo que se teme que el sol se haya ido. Por eso se hace vigilia toda la noche llamándole para garantizar la continuidad de la vida y el éxito de la próxima siembra. Y con esta importante información cultural nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya!